Hola a todos, un gusto saludarles, esperando desarrollen con éxito todas sus actividades académicas. En esta ocasión desarrollaremos esta OVA con el contenido de integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. Hemos venido trabajando lo que es el proceso de integración desde el plano hasta pasándonos a obtener integraciones en el espacio mediante integrales dobles. Y por último, hemos realizado la integración de regiones sólidas en el espacio. Estas regiones están compuestas por eh, superficies que las hemos definido en términos de coordenadas rectangulares. Estas coordenadas en ocasiones generan expresiones en términos de integración muy complejas. Es por ello que necesitamos de otros recursos para poder simplificar estas expresiones o incluso poder obtener un valor numérico mediante métodos analíticos. Es por ello que requerimos de un cambio de coordenadas. Estos escenarios son cuando nos encontramos con esferas, elipsoides, conos, paraboloides. Estos pueden resultar en expresiones de integrales triples muy difíciles de calcular en coordenadas rectangulares. Entonces, así introducimos la necesidad de pasar estas coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas o esféricas para poder evaluar estas integrales. Hablemos primero de las coordenadas cilíndricas. Esto es nada más una extensión de lo que son las coordenadas polares en el plano R2, ahora trasladadas al espacio en R3. En este caso tenemos entonces la definición de las coordenadas rectangulares x, y, z, como vemos en pantalla. X se define por r coseno teta y y r seno teta, tal cual lo tenemos en las coordenadas polares, y z lo mantenemos tal cual, es decir, z sigue siendo la misma variable. En este sistema de coordenadas podemos definir como región más simple por un bloque cilíndrico dado por un radio 1 a un radio 2 con un ángulo teta barrido de teta 1 a teta 2 y una dimensión z de z1 a z2. Esa región es la que vemos en pantalla. Allí tenemos la definición más formal donde podemos decir que la región sólida Q está definida en términos de x, y, z en la proyección de R y que z está variando de h1 a h2. Del plano, en este caso, z igual 0 a un plano z igual un valor constante. Entonces, esa proyección R es dada por las coordenadas cilíndricas r teta, donde teta va de teta 1 a teta 2, y r va de g1 a g2. En este caso podemos ver en la región sólida que hemos tomado, se ha tomado un elemento representativo diferencial, el cual tiene un radio o un delta R y un R delta teta definido en el plano, esto como elemento diferencial de área, y se vuelve un elemento diferencial del volumen cuando lo multiplicamos por la altura delta z. Como vimos en lo que fue las coordenadas polares, para el área de un elemento representativo definimos R de R de teta. Ahora, en este caso, para el volumen, lo definimos como R de R delta teta y agregamos la componente Z para poder obtener el volumen. Dado entonces el diferencial del volumen como R delta teta delta Z. Si esto lo pasamos a elementos diferenciales, los deltas se convierten en diferenciales. En este caso podemos definir entonces la integral triple de la región sólida Q, dada por la triple integral de la región Q de una función f de x, y, z diferencial de volumen, se puede reescribir como la integral doble de una región R proyectada en el plano XY
de la integral de h1 a h2 de la función de tres dimensiones x, y, z con respecto a z por el diferencial de área. Entonces, esta integral es evaluada en coordenadas polares. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando las mismas coordenadas polares que ya hemos venido utilizando. En este caso utilizamos las relaciones que ya planteamos anteriormente y en este caso nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría para una combinación de z de r de θ como la integral de θ1 a θ2 de g1 en función de θ a g2 función de θ de h1 a h2 en función de r y θ. En este caso simplemente se ha cambiado lo que son las variables x, y, a su equivalente en coordenadas cilíndricas. Para x, r coseno θ y para r seno θ, tomando el nuevo elemento diferencial de volumen como r de z de r de θ. Es posible obtener también otras combinaciones de órdenes de integración. Los otros órdenes siempre incluirían el factor r y complementarían nada más el reordenamiento de lo que son los diferenciales de z de r de θ, quedándonos entonces estas otras opciones. Podemos imaginarnos este barrido de estos elementos diferenciales haciendo tres movimientos. Tomemos de referencia el orden de r de θ de z. Primero nos desplazamos en un radio r, partiendo del origen a un punto donde termina la superficie. Luego nos barremos en el plano XY un ángulo θ partiendo del eje X como θ0 hasta llegar al final de la superficie. Y luego nos desplazamos hacia arriba una cantidad z. Allí tenemos entonces ya formado el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. De esa manera lo podemos visualizar de cómo se forma el elemento diferencial de volumen. Esto para el escenario de r de θ de z. De manera equivalente se hace en los otros elementos. Así lo podríamos visualizar. ¿Cuándo debemos de aplicar coordenadas cilíndricas? Debemos de aplicarlos siempre que en la región sólida se involucren cilindros, paraboloides y conos. Las integrales triples que involucran esferas o conos son a menudo más fáciles de calcular mediante la conversión a coordenadas esféricas. Es por eso que necesitamos utilizar este otro sistema de coordenadas. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, las coordenadas esféricas están dadas por una relación entre las coordenadas rectangulares y nuevas variables que están definidas por ρ, phi y θ. En este caso, ρ lo definimos como la distancia del origen a la función o a la superficie. En este caso viene a ser equivalente a r en las coordenadas cilíndricas. Phi es el ángulo de barrido que tiene desde el origen o desde el eje z hasta donde está la superficie en el plano YZ. Y θ sigue siendo el ángulo de barrido en el plano XY. Definimos la relación entre las variables cilíndricas. Definimos la relación entre las variables esféricas y las coordenadas rectangulares de la siguiente manera. X nos queda como ρ seno phi coseno θ, y como ρ seno phi seno θ y z como ρ coseno phi. Estas expresiones nacen de realizar la proyección de las componentes ρ y los ángulos phi y θ en los respectivos ejes cartesianos, de manera similar a como se hace en las coordenadas polares
para obtener la relación de las coordenadas rectangulares a las polares. En este sistema de coordenadas eh, en este sistema de coordenadas, la región sólida más simple es un bloque esférico, que es el que veremos a continuación. Esto está representado entonces por un cuarto de esfera, que lo podemos definir como una variación de ρ1 a ρ2 y un ángulo de barrido θ1 a θ2 en el plano XY y un ángulo φ1 a φ2 en el plano YZ. Definimos en este caso el diferencial o el delta de volumen aproximadamente como ρ cuadrado seno φ delta ρ delta φ delta θ. En este caso el delta de volumen es un poco más grande, más estructurado por las múltiples proyecciones que requiere para formar el elemento diferencial. En este caso tenemos que cada uno de estos elementos representa una dimensión. En este caso, la región plana, por así decirlo, está dado por ρ seno φ delta θ y la otra componente plana es ρ delta phi y el elemento que nos da la profundidad es el delta ρ, siendo ρ, como les decía, el equivalente al radio en coordenadas cilíndricas. En este caso tomamos ρ del origen a donde está la superficie. Acá tomamos θ siempre del origen a donde está ubicada la superficie en el plano XY y lo que es phi estaríamos desde el eje Z hasta donde se ubica la superficie en el plano YZ. Entonces, en este caso, la integral nos queda definida para una función f en la región sólida Q como la integral de θ1 a θ2, de la integral de φ1 a φ2, de la integral de ρ1 a ρ2, teniendo la función en términos de las variables de coordenadas esféricas y el elemento diferencial de volumen nos queda como ρ cuadrado, seno phi, diferencial de ρ, diferencial de phi, diferencial de θ. En este caso es posible también modificar esta expresión para múltiples órdenes de integración. Sin embargo, el más común y el que se sugiere utilizar es el orden que visualizan en pantalla. Este es el que más comúnmente se utiliza. ¿Cómo podemos visualizar este tipo de barridos que se realizan con los elementos diferenciales para este tipo de coordenadas? Tomemos como ejemplo la región sólida dada por la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi cuartos, de 0 a 3, de ρ cuadrado seno phi, de ρ de phi de θ. En este caso vemos que la integral está dada para el diferencial de volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Nos desplazamos primeramente del origen a donde está el ρ más externo, que en este caso es la esfera ρ3. En este caso, ρ lo definimos como x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Esa es una conversión. Entonces tenemos que iremos de 0 a 3 y luego nos desplazamos en el plano YZ para obtener el diferencial o la variación de phi, que sería de el origen 0 a donde está el intercepto o el ángulo de intercepción de la esfera y el cono en este caso. Entonces vamos a tomar acá ese ángulo pi cuartos, que es básicamente la ecuación del cono. Entonces ahí es donde se da esa intercepción. Y vamos a tomar como barrido en el plano XY de 0 a 2pi, porque es el sólido completo. Visualicémoslo ahora de manera gráfica. Tenemos entonces la variación de 0 hasta 3, mientras ρ y phi se mantienen constantes.
Luego nos movemos en phi, que va de 0 a pi cuartos, mientras teta se mantiene constante. Y luego damos la revolución completa de 0 a 2pi. De esa manera obtenemos todo el volumen. Y bien, esta es toda la teoría que está involucrada para hacer la conversión de un sistema de coordenadas a otra. Vamos entonces ahora a presentar la actividad que realizaremos luego de visualizar esta ova. Vamos con los grupos de trabajo organizados a realizar cartografías conceptuales para las coordenadas cilíndricas en el caso de los grupos 1 al 4 y para los grupos 5 al 8 realizarán una cartografía conceptual de las coordenadas esféricas basado en lo visto en este video. Y luego también solventarán el problema planteado. En este caso tenemos una constante A que es mayor que 0 y A es equivalente en este caso al número de grupo que ustedes tienen. Entonces deberán obtener esta expresión, esta integral en términos de coordenadas cilíndricas y esféricas y luego evaluar cuál es la más sencilla y explicar por qué. Entonces ustedes elegirán la integral que deberán resolver. Luego compartirán la imagen en un foro de la cartografía conceptual junto con un PDF adjunto el problema. Así que esta sería nuestra primera actividad. Los detalles en el foro. Gracias por visualizar esta ova. Hasta pronto.